Que Dios les bendiga. Espero que el audio esté mejor ahora porque estábamos con un audio bajo recién y espero que se escuche mejor. No sé cómo se está escuchando. Gracias, Señor. Bendito. Me gustaría saber si se está escuchando bien. Alguien que me haga con un dedito para arriba. Gracias, Cristian. Paz del Señor, hermanos. Les voy a invitar a leer sus Biblias en Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 12. 18-12. Segundo Libro de Reyes. En el nombre del Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Recordemos que el oír al Señor trae salvación. Oír la voz de Dios trae salvación a nuestra vida. Trae salvación a cualquier persona, hermanos, que escuche la voz de Dios, le trae salvación. Y desobedecer la voz del Señor trae consecuencias duras, difíciles. A ver si podemos leer. Anhelamos con mi esposa desde acá a la distancia. Amén, Dios. Que usted tenga un culto hoy día domingo también en casa. Amén. Sí, Que la voz de los cantos que nuestros hermanos entonaron y esta palabra que vamos a compartir en esta hora no sea solamente una voz que se escucha en un transistor por ahí y mientras usted hace las demás cosas en su casa, mientras usted barre, mientras usted prepara el almuerzo, sino que sea su culto para el Señor. Sí, Señor. Amén. Porque eso es el culto, esto es un culto para el Señor y debemos consagrar este tiempo al Señor, hermanos amados. Que Dios nos ayude para que podamos dedicarle al Señor nuestro tiempo, poder tener celo del Señor en estas cosas y dejar este espacio para su gloria. Dice, segundo 18, en el Señor, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado por obra. Leámoslo una vez más. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por tu amor, mi Dios, tan grande, por tu misericordia. Dios amado, por encontrarnos reunidos, Señor, con nuestros hermanos, anhelando con toda nuestra alma, Señor, que para ellos esto sea algo importante, sea un tiempo relevante, Señor, en sus vidas, y que este tiempo sea un tiempo de adoración, de reflexión de culto a ti, de consagrar este espacio para ti, Señor. Mira el ejemplo de tu pueblo tan amado. Dios mío, la Escritura nos entrega esta mañana, dice, no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, habían quebrantado su pacto y las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Señor, tú pides de nosotros bastante más quizás de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Tú pides, Señor, que te amemos, Señor, con pasión, con celo, con dedicación. Y así como esta palabra, Señor, es una queja dolorosa del comportamiento del pueblo, Señor, espero que no sea también en este tiempo por el comportamiento de tu iglesia. Pedimos que esta palabra traiga edificación a nuestra vida, que esta reflexión, Señor, ayúdanos, Señor, para poder también compartirla de la mejor manera, Señor, y que pueda llegar a los corazones.
En el nombre santo de Jesús. Amén. Hermanos, Dios había elegido a toda la descendencia de Israel, es decir, las 12 tribus que descendían de Abraham, para Isaac, padre de Jacob, o Israel, ¿cierto? Allí en Peniel, Dios le cambió a Jacob su nombre por Israel. Jacob, después Dios le llamó Israel, ¿cierto? Allí en Peniel, entonces. Este mismo fue quien encontró a José y a sus 11 hermanos, ¿verdad? Cuyas familias se transforman en las 12 tribus de Israel, que dan forma finalmente a la nación israelita, ¿cierto? Una vez que salen de Egipto, como se recuerden que Dios le había dicho a Abraham que la descendencia de Abraham sería como las estrellas del firmamento, de numerosas, incontable su descendencia. Bueno, pasados muchos años, en la nación amada por Dios se transformó en un gran reino de la mano de David. ¿Ya? El primer gran rey de Israel fue David, luego con Salomón, pero Salomón ya comenzó a fallarle a Dios y a quebrantar los mandamientos del Señor. Y determinó un tirón de orejas fuerte para su pueblo, para que sintieran que algo grave había sucedido. Y claro, en el reino de Roboam, su hijo de Salomón, nieto de David, la nación se divide en 2 reinos. Asume el rey Roboam en el reino del norte con 10 tribus. Y el rey Roboam, hijo de Salomón, continúa su reinado, pero ahora solamente con una tribu, que es la tribu de Judá, y más tarde, y también más parte de la tribu de Benjamín y Simeón, a las que se le sumaron paulatinamente fieles de las otras tribus, que escaparon, hermanos, del reino del norte, escaparon de la idolatría, escaparon de la corrupción que primero inició en el reino del norte, que es nuestra atención en este día, ¿ya? Para servir al Dios verdadero. Ellos escapan de ese reino gobernado por Jeroboam y que ya se había apartado en forma tremenda del Señor. Lamentablemente, hermanos, después de todas estas cosas, sucedió también que ambas naciones continuaron degradándose, el reino del norte y el reino del sur. La nación santa continuó degradándose espiritual y moralmente. Sus reyes, sus sacerdotes, muchos de sus profetas y el pueblo trataron de un Dios verdadero. Olvidaron el amor y la gracia de Dios al liberarlos de Egipto. Olvidaron todo eso. ¿Cómo olvidarlo? Sí, hermanos, lo olvidaron. Sirvieron a dioses, los dioses de las sociedades paganas que los rodeaban, pensando que ellos le darían una vida mejor, le darían éxito, prosperidad, fertilidad, salud, placer, bienestar, seguridad y dirección. Se confiaron en dioses paganos, ajenos, adoptaron las costumbres y los estilos de vida del mundo impío de ese entonces, rechazaron a los profetas de Dios y su mensaje de justicia y se rebelaron, hermanos, contra la palabra de Dios dada por Moisés y el pacto de Dios con su pueblo. Se entregaron al espiritismo. Recuerda al rey Saúl que fue a consultar a una pitonisa. Al espiritismo se entregó la nación, a toda clase de inmoralidad, y por todas estas razones nuestro Dios se dolió, hermano, con su amado pueblo y cumplió sobre ellos las palabras de advertencia que estaba allí en Deuteronomio 12, 29 a 31. Dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredades y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego. Hermanos, Dios les advirtió también allí en Deuteronomio 18, del 9 al 14, y en otros textos del Pentateuco encontramos estas advertencias de parte de Dios. Hermanos, a causa de esto, Dios permitió que muchos males vinieran sobre ambos reinos, castigo, pero con la esperanza de que se volvieran a Él. Pero esto nunca aconteció. El texto que leímos al principio,
corresponde, ese texto de Segundo de Reyes 18, 12, corresponde, hermanos, a la destrucción del reino del norte, a la explicación de por qué fue destruido el reino del norte, el reino de Samaria también, que se le llama de esa manera. Así el escritor inspirado consignó, hermanos, las Sagradas Escrituras, la razón por la que nuestro Dios castigó a su amado pueblo, después de muchas oportunidades que Dios les dio para que se arrepintieran de sus pecados y los dejaran. El reino del norte rechazó, hermanos, sistemáticamente a los profetas enviados por Dios, a Eliseo, a Elías, a Amós, Oseas y a otros, dando claras señales de apostasía y de corrupción, lo que finalmente precipitó la destrucción de este reino en el año 722 antes de Cristo, y 124 años más tarde, en el año 527, hermanos, cae el reino del sur. Son amargas las quejas que el escriba plasma en el libro de los Reyes, aludiendo hacia la causa de la destrucción del reino del norte. No habían atendido a la voz de Jehová su Dios, no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, no habían escuchado ni puesto por obra, habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. En ese pecado, ese era el pecado de las tribus del norte, el cual les llevó a desaparecer como reino o nación hasta el día de hoy, hermanos. Por ahí usted escucha hablar de las 10 tribus perdidas de Israel. A eso se refiere. Les llevó a desaparecer como reino y nación hasta el día de hoy. Es la queja de Dios diciendo que su pueblo no había atendido su voz. ¿Se da cuenta? No había atendido su voz, no habían escuchado. Que no habían puesto por obra sus palabras. Que el Señor nos ampare, hermanos. Que el Señor nos ampare para que ni usted ni ninguno de nosotros provoquemos que esta dolorosa queja de parte de Dios y Padre, y mucho menos su castigo, hermanos, venga sobre nosotros. Pongamos atención a su voz, escuchemos su voz. Hemos estado hablando los domingos anteriores de qué voz estamos escuchando, a qué estamos atendiendo. Su pueblo no escuchó la voz del Señor, su pueblo no escuchó, hermanos, no escucharon lo que enseñaba el pacto, no escucharon las enseñanzas de Moisés. Pongamos atención a su voz, escuchemos la voz de Dios que viene en nuestra vida para ponerla por obra, hermanos. Ello traerá dulce bendición a nosotros ahora en este tiempo y en su gloriosa venida. Vamos, hermanos, a observar más de cerca este lamento del Señor causado por la dureza del corazón de su pueblo. Para ello veremos las implicancias de dejar el pacto y dejar de lado todo lo que Moisés le había mandado por palabra de Dios. Número 1, quebrantaron su pacto y las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. Esa es la queja que inscribe allí, hermanos, el escritor sagrado. Y vamos a ver primero la palabra pacto. La palabra pacto viene del hebreo berit, que significa pacto, alianza, convenio, acuerdo, confederación. Berit o pacto se más de 80 veces, hermano, en el Antiguo Testamento esa palabra. Los pactos de Dios son unilaterales. Dios hace pactos con el hombre, no los hombres con Dios. Son unnaturales, unilaterales. Solo Él determina los términos y condiciones. Dios determina los términos y las condiciones del pacto. La gente decide si los acepta o no. Pongamos atención a esto. Cuando Dios hace un pacto, siempre cumple con su parte. En Éxodo 19, del 3 al 6, vemos el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí. Dice así: y Moisés subió, y Jehová lo llamó
desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios esperaba, hermanos, que su pueblo le obedeciera, que escuchara su voz y se consagrara, así como su especial tesoro. ¡Qué privilegio más grande, hermanos! Ante la humanidad perdida de ese entonces, Dios quería levantar a su pueblo como especial tesoro y que oficiaran para todo el mundo, conocido como sacerdotes, y dieran testimonio del único Dios verdadero, siendo ellos primeramente gente santa. En eso consistía el pacto de Dios con su pueblo, rescatado de la esclavitud de Egipto, cosa no menor. Pueblo que él había tomado sobre alas de águila, hermano. Imagínense un ala volando en los altos, inalcanzable. Hermano, fue inalcanzable para los egipcios. La salida del pueblo, la señal poderosa, la protección divina, hermano, fue algo que los puso fuera del alcance de Faraón y del pueblo egipto. Era un pacto que ponía a la nación, hermanos, en un lugar de gran privilegio, con abundantes promesas que Dios cumplió una y otra vez. ¡Aleluya! De allí encontramos en los relatos del Antiguo Testamento una y otra vez las obras poderosas en favor de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas, que en la angustia, en la prueba o amenaza clamaban a él y él respondía con grandes milagros, hermanos, y apariciones, aleluya, divinas, angélicas, o incluso teofanías, de las cuales todos nosotros sabemos y que nos han animado, fortalecido, inspirado en cuantas ocasiones. El problema no fue de Dios, hermano. Dios nunca rompió su pacto. Dios nunca dejó de ser fiel. Dios no dejó de tener misericordia a pesar del pecado y de la rebelión de su pueblo. Más en su justicia y en su compromiso con la verdad de su palabra, trajo doloroso castigo, aleluya, a su pueblo. Crueles ejércitos de lejanas tierras vinieron sobre ellos, sembraron la muerte, violencia contra ancianos, mujeres y niños, el despojo de sus bienes. Los llevaron cautivos a los sobrevivientes de todas las tribus del reino y los mezclaron con razas de otras naciones, de otros pueblos que ellos también habían esclavizado. Y así les hicieron perder su identidad como nación. Ve lo que Moisés mandó. Moisés, hermano, Moisés habló al pueblo de caer a la tierra prometida. El Deuteronomio prácticamente fue al borde, hermano, en la margen de la tierra prometida. Allí, hermano, Dios habló a su pueblo, aleluya, a través de Moisés, para prepararlos para la conquista de Canaán. Y les recuerda, hermanos, la ley. Deuteronomio significa palabras. En el pensamiento hebreo, ellos traducen Deuteronomio como palabras. La Septuaginta, la revisión de la ley o la nueva ley, les recuerda la ley en términos prácticos y espirituales, de instrucciones y advertencias para la conquista, vinculado así a la obediencia, a la lealtad a Dios y a la ley dada en tablas por Moisés allí en el Sinaí, el monte de Dios. También hay un marcado énfasis en Deuteronomio 6:4, hermanos. Da la impresión que ese texto es clave, hermano, también en el libro de Deuteronomio. Oye, oh Israel, Deuteronomio 6:4, oye Israel. Hermano, esa palabra es tan importante que es la oración más importante de los judíos. La recitan en todas sus fiestas
y en momentos importantes de su vida, por la mañana y por la tarde, hasta el día de hoy, el Oye Israel apuntaba a que su pueblo recordara todo lo que Dios había hecho por ellos, que recordaran los errores que ellos habían cometido, que obedecieran al pacto, a todas las leyes dadas por Moisés, que prestaran atención a las bendiciones y maldiciones de la obediencia a su Dios. Hermano, el Espíritu Santo capacitó de manera extraordinaria a Moisés para decir al pueblo todo lo pertinente y necesario para que toda la nación disfrutara de un buen pasar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Desafortunadamente nada sensibilizó a la nación, nada lo llevó al punto de obedecer finalmente al Señor. Ningún testimonio sirvió, hermanos, ningún testimonio. Todas las cosas tremendas que Dios hizo, ninguna de las tantas obras poderosas que Dios había hecho en medio de ellos, hermano, no fue suficiente. Las 10 plagas, cómo los sacó de Egipto, la columna de fuego durante la noche, la nube de día durante 40 años, el maná que no cesó durante 40 años, el agua de la roca, en el desierto no había agua, pero de la roca brotaba para ellos. La fidelidad del Señor, el pasado que nunca se gastó en 40 años caminando por el desierto, tantos otros momentos impresionantes. Cuando entraron a la tierra prometida, hermano, los muros de Jericó cayeron, y así en cada avance de ellos, hermanos, veían la gloria de Dios. Por el contrario, ante todo ello, muy por el contrario, hermanos, fueron de mal en peor, de desobediencia en desobediencia, en un proceso ascendente, cada vez más pecado, cada vez más apartado del Señor, lo que le llevó a la destrucción de la que ya hemos hablado. Hermanos, ¿se podía evitar ese fin? ¿Se podía evitar esa destrucción? Sí, hermanos, se podía evitar. Debían arrepentirse de corazón y volverse al Señor. ¿El Señor les condenó al primer pecado? ¿Qué piensan ustedes? No, hermanos, porque fueron muchas veces que pecaron durante muchos años. Hermanos, se apartaban de Dios por un tiempo de mal, y cuando estaban en peligro, en crisis, se acordaban de Dios, le prometían algunas cosas y luego volvían, hermanos. Dios los rescataba, los bendecía, levantó a Sansón, Jefté y tantos jueces, al mismo David, a Samuel, hermanos, pero se apartaban por un tiempo del pecado y luego volvían a sus malos caminos delante del Dios verdadero. ¿Qué lección o lecciones podemos obtener para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia, hermanos? En lo personal, cada uno de nosotros, respóndase con verdad delante del Señor, ya que Él conoce los corazones. Amén. Hay una relación en esa palabra, hermanos, con la vida de la iglesia, porque el pueblo de Israel tenía un pacto y tenía una enseñanza dada por Moisés. Nosotros tenemos el Evangelio y la cruz. El Evangelio, hermanos. El mensaje del Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas. Es el mensaje de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Amén. Quien se hizo hombre y vivió sin pecado y murió en la cruz por nuestro pecado y fue levantado de la tumba, probando el valor maravilloso de su muerte por nosotros, como nuestro sustituto y mediador de un nuevo pacto. El mensaje de esperanza para toda la humanidad, de que es solo en Cristo hay salvación. A este Evangelio debemos obedecer, guardando sus enseñanzas que nos mantienen lejos del pecado. Eso es lo que testifica el Evangelio. Ahí están las enseñanzas, las palabras que Jesús nos dejó a través de la pluma de sus apóstoles, hermanos y discípulos que Dios usó e inspiró, hermanos, para que registraran el Sagrado Libro y quedara un testimonio de esa palabra para nosotros. Punto B, el pacto en su sangre. Dejemos el Evangelio, un símil de las palabras de Moisés. El pacto en su sangre, un símil del pacto en el Sinaí.
Jesús, la noche de la Pascua, cuando instituye la cena del Señor, hermano, dice Mateo 26, 27, 28, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es un pacto poderoso que de una vez y para siempre hace limpios a los santificados. No hay necesidad, hermanos, de nuevos pactos, de nuevos sacrificios, como en el antiguo pacto, que había que sacrificar una y otra vez. Hermanos, es un mejor pacto. Hebreos 8:6 habla del pacto en la sangre de Cristo. Dice, Él ha tenido un ministerio tanto mejor, por cuanto, aleluya, es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y Hebreos 7:22 dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, aleluya, mediador de un mejor pacto, fiador de un mejor pacto. Y Hebreos 9:24 al 25 dice, porque Cristo no entró en el lugar santo hecho de manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Su pacto sacrificial allí en la cruz, amados hermanos, en su cuerpo molido y su sangre vertida en nuestro favor, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, en nuestra pasada manera de vivir. Bendito sea el Señor. Así también, amados hermanos, nosotros, que hemos sido tan bendecidos por nuestro Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, que tenemos tantas promesas de parte de Dios. Nosotros que hemos pasado de muerte a vida, nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que somos nuevas criaturas, nosotros que hemos sido lavados y redimidos por la sangre preciosa de Cristo, nosotros que ahora somos pueblo de Dios y que hemos sido adoptados para ser hijos de Dios. Sí, amados, tenemos las enseñanzas del Evangelio para que andemos en ellas y honremos al Señor atendiendo a su dulce voz. Hermanos, escuchemos la voz del Señor, escuchemos la voz de Dios en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de todas las circunstancias que estamos experimentando en la actualidad. Escuche la voz del Señor, abrace la palabra del Evangelio, fortalézcase y refúgiese en ese pacto poderoso, en la sangre de Cristo. Hermanos, aleluya, porque aquí hay un símil extraordinario entre el pueblo israelita de la antigüedad y nosotros. Hay una semejanza, hay un símil, hermanos. Ellos tenían pacto y leyes o enseñanzas. Del mismo modo, nosotros, la iglesia del Señor, tiene un pacto glorioso. Aleluya. Y enseñanzas que hacen de nosotros un pueblo santo, apartado del mundo y del pecado. El consejo divino, hermanos, en Hebreos 2:3 dice, es un llamado a no descuidar una salvación tan grande. Aleluya. Dice Hebreos 2:3. Dice, nos habla respecto a esta necesidad, hermanos, de no descuidar la salvación. Amén. No descuidar esta salvación tan grande, tan tremenda, hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros. Aleluya. Ese consejo divino debemos tenerlo, esa inquietud, hermanos, es una inquietud que el escritor de Hebreos manifiesta allí, diciéndonos, Señor, aleluya, por palabra de Dios, sin duda.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada? Aleluya. Por los que oyeron, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos? Aleluya. Si descuidamos una salvación tan grande. Hermanos, hay un símil tremendo entre el pueblo de Israel y nosotros. Ellos fueron rescatados, ellos fueron salvados. Hermanos, en alas de águilas, dice el Señor. Aleluya. Que el Señor nos ayude, porque también para nosotros, hermanos, hay palabras que nos llaman y nos recuerdan la necesidad de oír la voz de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Eso puede usted verlo en 1 Corintios 6:9, y es más largo el pasaje, hermano, pero yo me he quedado solamente con esta primera frase. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, no nos engañemos. Aleluya. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. La nación del norte y luego la del sur defraudaron a Dios absolutamente, se apartaron, se involucraron hermanos, en las costumbres paganas, en las sociedades que nos rodeaban. Que eso nos ayude, hermanos. La inmensa destrucción del reino del norte se debió a que todo el pueblo descuidó esa gran salvación que el Señor le había dado y la perdieron. El Señor nos favorezca para que sigamos su consejo, hermanos amados. Como dice también el escritor de Hebreos, aquí mismo, el capítulo 3, verso 2, hermanos, nos recomienda también, dice: hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que Dios nos ayude, hermanos, amén, a fin de que nos libre del mal y de la condenación para nuestra alma. Hermanos, la salvación es algo maravilloso, pero la Sagrada Escritura nos avisa, nos recuerda que este es un bien precioso, que usted lo puede perder, como perdieron el pueblo de Dios, el pueblo israelita, perdió todos los privilegios, perdió toda la bendición, fueron destruidos. Hermano, fue terrible todo lo que pasó. La perdieron. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, porque recién leíamos, ¿cierto? También esa palabra preocupante ahí en Hebreos 2:3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, no hay que descuidar esta salvación. No crea lo que se dice por ahí. No, que sí, el Señor es bueno, es misericordioso. No, que si ya estamos en Cristo, ya estamos asegurados. Sí, estamos asegurados, mientras nos guardemos para Él, mientras Él sea la prioridad de nuestras vidas. Amén. Mientras no asumamos la corriente del mundo, mientras le sigamos oyendo a Él, escuchándole a Él. Recuerde, hermanos, para concluir, antes de orar, recuerde lo que el Señor les dijo. No habían atendido a la voz de Jehová su Dios, no habían escuchado su palabra, ni la habían puesto por obra. Amén. Que tengamos una diferencia con ese pueblo, hermanos, y que en este tiempo difícil de pandemia sepamos serle fiel al Señor. Oremos, incline su rostro allí donde se encuentra, amado hermano, en el nombre del Señor. Oremos. Gloria a Jesús. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia y tu fidelidad de cada día para con nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles en todo tiempo. Danos la gracia de reconocer nuestras faltas. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Aleluya. A fin de que podamos, Señor amado, mantenernos tomados de tu mano poderosa. Dios nuestro, glorifícate en esta
mañana, Señor, en nuestra iglesia, en cada uno de nuestros hermanos, que tengamos, Señor, la capacidad de permanecer tomados de ti, de permanecer tomados, Señor, aleluya, de tu mano poderosa. Gloria a Jesús, aleluya. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad hace en ello. Mi corazón te lo entrego en amor, dame de ti, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Aleluya. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme en amor, dame de ti, Señor. De tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad hace en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme en amor, dame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, aleluya, enamórame de
Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, grandemente. La paz del Señor. Vamos a orar.